Por supuesto que el Día del Niño, hoy no le vamos a predicar a los niños, sino a los papás de los niños. ¿Cuántos papás tenemos aquí hoy? Papás, mamás. ¿Y cuántos de los que no lo son lo van a ser? Lo van a hacer, así es. Así es que aprendamos. Deuteronomio capítulo 5 y 6, vamos a estar abordando estos capítulos de Deuteronomio. Este libro lo escribió Moisés poco antes de que entraran a la tierra prometida. Venían de haber salido de Egipto, de haber vagado por 40 años por el desierto, y ya se estaciona el pueblo, acampa el pueblo en los linderos del río Jordán, pero dice la escritura aquí en Deuteronomio, de este lado del Jordán, como dando a entender que no habían pasado a lo que sería la tierra prometida, sino de este lado del Jordán. Así es que no habían pasado aún a la tierra que Dios les había prometido, que ellos conquistarían. Pero, ¿por qué les escribe Moisés el Deuteronomio? Para preparar al pueblo, para que estuvieran preparados espiritualmente para cuando pasaran a poseer la tierra que Dios les había prometido, que les fuera bien. Ese era el propósito de Moisés al escribir Deuteronomio. En este libro, Moisés les repite, refuerza en ellos los aspectos más sobresalientes que debían conocer y que debían guardar para que les fuera bien en la tierra que habrían de poseer. Es un libro muy hermoso porque no solamente les recuerda, no solamente repite las enseñanzas, sino como que se las predica. Es por eso un libro muy, muy bonito a la hora de que nos podemos a leerlo. En el capítulo 5 decíamos en el versículo 1, vean ustedes cómo dice: oye Israel, ¿qué? ¿Sí lo tienen? Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. ¿Quién está diciendo esto? Moisés. Moisés estaba a punto de pronunciar, estaba pronunciando esos decretos. ¿Y qué les pide que hagan? Fíjense, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Ahí está, ¿no? Este es el resumen de lo que él haría durante todo el libro de Deuteronomio. Repetirles, predicarles los estatutos y decretos de Dios para el pueblo de Israel, para que ellos, número uno, los aprendieran. ¿Qué tenían que hacer primero? Un trabajo intelectual. Todos tenemos cerebro, materia gris. ¿Para qué te dio el Señor el cerebro? Para que lo guardes, para que lo tengas ahí deteriorándose. No, para que lo uses. Tienes que ejercitar los músculos, el cerebro es un músculo. ¿Por qué se deteriora? Porque dejas de estudiar. Si siguieras estudiando, este músculo no se deteriora, sigue trabajando, sigue trabajando. No pongas de pretexto que la edad, que nada se me pega ya, nada, eso. No, ponte a trabajar el cerebro, ¿sí? Ponte a leer la palabra, a memorizar versículos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender la escritura, los estatutos y decretos, aprendérnoslos. Luego de eso, guardarlos. ¿Y para qué? Para ponerlos por obra. De eso se trata todo. Porque si no vamos a ser como el hombre necio, ¿no? El hombre sabio, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Jesús? Es el que escucha y hace. Pero el hombre necio es el que escucha y no hace. Tenemos que hacer. Ok. ¿Cuáles eran esos estatutos y decretos que el Señor quería que ellos conocieran, aprendieran y los guardaran? ¿Cuáles eran? Pues aquí tenemos en el capítulo 5 la repetición de los 10 mandamientos, que los encontramos también en Éxodo, pero aquí están contenidos, repetidos, los 10 mandamientos. Me los pueden, sin verlos, ya los vieron, ya cierran la Biblia. Sin verlos, a ver quién me los puede decir. Número 1, sin ver, no vean, no hagan trampa. No, amarás al Señor tu Dios no es uno de los 10 mandamientos, no.
El primero es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni semejanza. Ok. No usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Guardarás el día de reposo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. Ese es el 8. No, eso estaba antes. No cometerás adulterio. 8. No hurtarás. 9. No dirás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás nada de tu prójimo. Otra vez, vamos a decirlos ahora sí ya más fluido. Ya los dijimos, ya. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2, no te harás imagen ni semejanza. No las honrarás a las imágenes. Número 3, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Número 4, guardarás el día de reposo para santificarlo. Número 5, honra a tu padre y a tu madre. 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Número 10, no codiciarás. Deberíamos manejar los 10 mandamientos, ¿no? Tenerlos bien presentes. ¿Por qué? Porque esto es algo que Dios dijo que su pueblo tendría que aprender y guardar y poner por obra. Deberíamos de saberlos bien, ¿eh? Ya lo sabemos ahorita, ¿sí? Y hay que tenerlos bien presentes. ¿Por qué? Porque es la ley. ¿Y qué es esto? Bueno, la ley se desprende de aquellos principios que deben gobernar la vida de nosotros como gente que teme al Señor. La ley se desprende de 2 principios básicos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 principios se desprende toda la ley que está aquí. ¿Y de dónde salen estos 2 principios? Hermanos, vean lo que dice en el capítulo 6, versículo 5. Estos principios los dijo Jesús, ¿se acuerdan ustedes? En los evangelios los dijo Jesús, pero ¿de dónde los sacó Jesús? Vean, aquí está, 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué hizo Jesús? Solamente repetir lo que ya estaba escrito por Moisés en Deuteronomio. Y luego el otro de amarás a tu prójimo como a ti mismo está en Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Lo que vemos es que Jesús simplemente estaba repitiendo lo que ya estaba en la ley de Moisés. Los principios que deben gobernar nuestra relación con Dios son estos 2. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. A Dios se le ama con todo. El amor al prójimo es una medida diferente. Amarás a tu prójimo con todo, no. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los 2 principios. Y si ustedes se dieron cuenta, de los 10 mandamientos, 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los primeros 4, ¿ya? No tendrías dioses ajenos, no te harás imagen, ni la honrarás, no usarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Esos 4 tienen que ver con nuestra relación con Dios. En otras palabras, Moisés está poniendo, o Dios le puso una ley al pueblo para que entendiera, hermanos, cómo aplicar este principio que gobierna la relación de Dios con su pueblo. Para eso es la ley. Y luego los otros 6 mandamientos, hermanos, tienen que ver con la relación con nuestro prójimo.
¿no? Que son los otros 6. Honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no digas falso testimonio, no codiciarás. Esos 6 tienen que ver con la relación con tu prójimo. Entonces, la ley es justamente esto, la ley aplica estos 2 principios para que el pueblo supiera cómo aplicar estos 2 principios. Y luego Moisés hizo una legislación de estos 10 mandamientos. ¿Para qué? Para aplicarlos a una situación específica, la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel mientras iba por el desierto, ¿no? Entonces Moisés lo que hace es legislar esos 10 mandamientos para poder aplicarlos a la situación del pueblo de Israel. Esto es algo que ellos tenían que conocer, manejar perfectamente bien para guardarlos y ponerlos por obra. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora bien, estos mandamientos, como ya vimos, debían ser aprendidos, guardados y puestos por obra por todos, pero viene en el capítulo 6 un elemento más que Moisés añade, que tenemos que aprender aquí, que es la responsabilidad de los padres de inculcar esto en sus hijos. Desde el capítulo 5 ya lo comienza a manejar. Fíjense, en el 5:27 les dice: acércate tú. Bueno, Moisés le está recordando al pueblo, acuérdense que esto es una repetición de la ley de Deuteronomio, y les está recordando cosas que ya sucedieron. Les dice aquí que el pueblo le dijo a Moisés: acércate tú. Ellos tuvieron miedo, ¿se acuerdan de eso? Al ver los relámpagos y al escuchar la voz y al ver el humo en el monte, dijeron: sube tú, Moisés, nosotros no, nos vamos a morir ante la ira del Señor. Tuvieron miedo y le dijeron a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y entonces, ¿qué respondió el Señor? Versículo 28: y oyó Jehová la voz de nuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Entonces Dios dijo: está bien, qué bueno que me tienen miedo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y luego vean lo que dice en el versículo 29. ¿Quién diera que tuviera, o sea, como un deseo, ¿no? Ojalá que así fuera siempre. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos? Luego sigue, vean lo que sigue: para que ellos y sus hijos, a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ojalá que me temiesen siempre, para que siempre guardasen mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus. Y aquí comienza desde el capítulo 5 a añadir ese otro elemento, ¿no? Primero les enseña que guardar la ley, aprenderla, guardarla es para todos. Pero aquí comienza a mencionar para aquellos y sus hijos. Ya comienza a meter ese elemento que después va a retomar en el capítulo 6, el tema de la responsabilidad de los padres. Vean el capítulo 6, versículo 1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y vean ahora sí el versículo 2. ¿Para qué temas a Jehová? Este asunto del temor a Jehová se repite una y otra vez. Se dijo en el versículo 29, aquí está en el 6:2, en el 6:13, a Jehová tu Dios temerás. Es un tema básico de Deuteronomio, que el pueblo aprendiera a tener temor de Jehová. Ese temor, ¿quién lo inculca? Los padres a los hijos. Si el papá no tiene temor de Dios, no lo inculca, y el hijo crece sin tener temor de Dios. Ese temor de Dios se inculca. Y entonces dice aquí: para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos. Y vean ahora lo que sigue: tú, luego ¿qué? Tu hijo, y luego ¿qué? Y el hijo de tu hijo. Aquí está el elemento ya, ¿no? ¿Quién es el encargado de enseñar? Primero en el capítulo 5 nos dijo que todos deben guardar los mandamientos y aprenderlos y guardarlos y ponerlos por obra. Pero aquí en el capítulo 6 ya añade este elemento: los hijos van a aprender este temor de Dios, y a guardar los mandamientos lo van a aprender de sus padres. Y por eso le dice: lo vas a guardar, vas a tener temor y a guardarlos tú
y tu hijo, y el hijo de tu hijo. Ahora fíjense lo que sigue, fíjense lo que sigue, que está muy interesante. Dice, todos los días de tu vida. Yo cuando lo leía así de corrido, entendía todos los días de su vida. O sea, los padres educarán a sus hijos para que ellos guarden los mandamientos todos los días de su vida. Pero aquí no dice eso. Si lo lees con detenimiento, ¿qué dice? Para que guarden los mandamientos tú y tu hijo y los hijos de tu hijo todos los días de tu vida, Padre. ¿Qué significa esto? Que mientras tú vivas, tú eres responsable de dar ese ejemplo, de motivar, de influir a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Sí, porque nosotros decimos, ya se casó, harina de otro costal, ya no me corresponde. Eso no dice la palabra. La palabra dice que tu influencia la debes seguir ejerciendo todos los días de tu vida, Padre. Padre, abuelo, bisabuelo, todos los días de tu vida seguirás siendo una influencia para que tus hijos teman al Señor y guarden sus mandamientos. Es lo que dice aquí, ¿no? Es que no te libras, ya porque tus hijos están casados ya te libraste. No. Sigues manteniendo esa responsabilidad delante del Señor. Vean lo que dice el 6:20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos esclavos, siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Entonces es lo que dice el Señor, cuando tu hijo te pregunte, ¿por qué guardamos los mandamientos? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué hay que ir a las clases? ¿Por qué hay que estudiar la palabra? ¿Por qué estos estatutos, decretos? ¿Por qué? ¿Y qué tiene que decir el papá? Nosotros éramos esclavos del pecado, en nuestro caso. Y Dios nos sacó para darnos esta tierra, para pertenecer a su pueblo, a su iglesia. Y nos mandó que guardásemos sus estatutos y decretos para que nos vaya bien, hijo. No es un capricho de Dios, es para que nos vaya bien. Y tendremos su justicia como Él nos ha mandado. Es la labor de los padres, inculcar este temor a Dios por su palabra, este temor a Dios por su palabra, para guardar sus mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Muy bien, esa es la responsabilidad de los padres. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cuál es el proceso mediante el cual los padres logran influir en sus hijos, logran enseñarles este temor y a guardar esos mandamientos? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se hace? ¿No? Papás, ¿quieren saber cómo se hace? ¿Cómo van a lograr tener éxito en inculcar en sus hijos el temor a Dios? ¿Sí lo quieren saber o no? ¿Sí? ¿O ya nos vamos? No, qué bueno que me dijeron. Porque está aquí en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y lo vamos a estudiar. ¿Cómo le hacemos? Bien, vamos a estudiar la palabra. Dice ahí, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, ¿cuál es el primer paso dentro de este proceso mediante el cual los padres inculcan el temor a Dios a sus hijos? Siendo ejemplo. ¿Qué dice aquí? Y estas palabras, Padre, ¿a quién se está refiriendo?
Primero al papá, porque después le va a decir, y se las repetirás a tus hijos. ¿A quién le está hablando? Aquí, al papá, a los papás, a los padres de familia. ¿Y qué tienen que hacer los padres? Dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Primero tienen que estar en el corazón de quién, para que el papá pueda inculcarlas en el corazón de sus hijos. Si el papá no tiene temor de Dios, ¿qué va a inculcar en sus hijos? Si no hay temor a Dios. Entonces el padre tiene que ser un modelo primero. El temor del que hemos hablado debe estar modelado en la vida de los padres. Y hermanos, ahí está el mayor reto dentro de este proceso de enseñanza, y es donde está el más frecuente fracaso dentro de este proceso de enseñanza. ¿Por qué? Porque los hijos ven inconsistencias en el ejemplo de sus padres. Y ahí es donde todo se viene abajo. Cuando el hijo descubre que el papá no tiene la fe que decía tener. Y conforme el hijo va creciendo se va dando cuenta de eso, Cuando el hijo comienza a ser más objetivo en su razonamiento, a los 8, 9, 10, y ya comienza a ver las cosas como son. Antes éramos los héroes de papá, ¿sí? Hasta antes de los 7 años todavía el papá es el héroe del hijo, de la hija. Y papá es todo y mamá son todo. Pero conforme el hijo comienza a tener un pensamiento más objetivo, ¿qué sucede? Se va dando cuenta de que papá y mamá tienen defectos. Eso es normal, ¿no? ¿Hay alguien perfecto? No, pero inconsistencias en cuanto a la fe. Te dices cristiano y haces eso, mientes, te quedas con el cambio, no oras como dices orar. En la iglesia levanta las manos y hasta lloras en la alabanza, pero en la entre semana te enojas y dices palabrotas, sobre todo cuando te enojas, ¿no? Y el pretexto es que me hizo enojar. Entonces cuando te enojas dices palabrotas. Ok. Cuando te enojas se te quita lo cristiano. Esas inconsistencias las ven los hijos y se dan cuenta que no eres el modelo que decías ser, o que ellos pensaban que tú llegarías a ser. Entonces, ¿cómo es que exige mi papá algo que él mismo no hace? Los papás somos modelo. ¿Cómo enseñamos? Con el ejemplo. Si queremos que nuestro hijo no sea de un carácter débil, nosotros no deberíamos serlo. Si no queremos que nuestros hijos se enojen de todo y maldigan de todo, si no queremos que nuestros hijos se alejen de Dios y reclamen a Dios por cualquier cosita, Dios no me hizo caso, nuestros hijos están ahí. El pastor y ese líder. Nuestros hijos están ahí cuando hablamos mal del pastor, cuando hablamos mal del líder, y eso es una inconsistencia. Y cosas como esas, ¿no? Cualquier tipo de cosas que son inconsistentes con nuestro testimonio. Además es una forma de provocar ira, ¿no? ¿Qué nos dice Efesios? Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Una forma de provocarlos a ira es cuando les exigimos algo que nosotros no hacemos. El primer paso, hermanos, para poder enseñar a los hijos el temor a Dios es practicarlo primero. Nosotros debemos tener el temor de Dios y ellos deben de verlo. Y entonces podemos seguir adelante. ¿Cuál es el siguiente? Después de ser un modelo para ellos. Dice el 7, la primera parte, y la repetirás a tus hijos. Ahora sí, ya que el temor de Dios es parte de tu vida, ya que esos estatutos y decretos están en tu corazón, ¿no? Y ellos lo pueden ver, ¿ahora qué haces? Los instruyes. La repetición, hermanos, es un argumento didáctico. Tú repites y repites y repites hasta que le entre al pequeño. ¿Y qué es lo que debes repetir según lo que vimos aquí? Según lo que hemos visto en el capítulo 5.
los mandamientos, ¿sí? Sería bueno que a través de la repetición nuestros hijos se aprendieran los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos te ayudan a tener temor, porque hermanos son un no. En el día de hoy, ¿no? En el que actualmente está pasada de moda la palabra no. Al niño no le digas que no porque lo limitas. Al niño no se le debe de negar nada. No le debes de restringir las cosas. No hagas eso, no, eso está prohibido, no le restringas. En un mundo como el de hoy en el que sucede esto, tenemos la palabra de Dios que nos dice: no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio. ¿Cómo se adquiere el temor de Dios? Sabiendo los nos. Y esto hay que inculcárselo a nuestros hijos. Nuestros hijos deberían de saber de memoria los 10 mandamientos. Y no es como una ley, no es porque nos volvamos sabatistas no se trata de eso. Son principios morales, hermanos, principios morales que deben causar un temor reverente en el niño. ¿Qué más? Dice el 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. ¿Qué dice el Levítico? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos principios deberían de conocerlos nuestros hijos, y a través de la instrucción nosotros darles ejemplos para que entiendan lo que es esto, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo, o sea, sin límites. A Dios se le ama con todo. Él es primero que nada, Él es antes que todo. Lo mejor es para Dios. Lo mejor de nuestros diezmos, hijo, mira, son para Dios. Lo mejor de nuestra participación, lo mejor de nuestro servicio. La instrucción se da con ejemplos y le enseñas el valor que es para nosotros el tener a Dios. Y luego le enseñas el amor al prójimo. ¿Cómo debes amar al prójimo? O sea, así como te amas, entonces lo mismo que tú esperarías para ti, ¿no? Recibir para ti, es lo mismo que ofreces a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo que quieres para ti es lo que ofreces al prójimo. Y eso, además de modelarlo, lo explicas. Se lo explicas a tus hijos. Por ejemplo, una ocasión nos encontramos una billetera en el súper, y entonces íbamos con los hijos y dijimos: mira, esta billetera a alguien se le cayó y va a necesitar este dinero a lo mejor para comer, para pagar alguna deuda. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo que piensen tus hijos lo mismo que pensarías para ti mismo. Si alguien se encontrara mi billetera, yo esperaría que pensaran así: este dinero lo va a necesitar para comer o para pagar algo, vamos a regresársela. Eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es que tus hijos vayan aprendiendo a pensar en el prójimo de acuerdo a lo mismo que esperarían para ellos mismos, el mismo trato que esperarían para ellos mismos. Entonces, a temer, guardar los mandamientos y decretos del Señor. La repetición es un método didáctico, por eso dice aquí la Escritura: y la repetirás a tus hijos. El deber de instruir en tus hijos lo que Dios espera de ellos, ¿no? Los nos y los sís de Dios, es importante que tus hijos los conozcan, los sepan. ¿Y quién se los va a enseñar? El pastor. Ahí están los maestros de escuela dominical, que ellos se esfuercen, que se preparen. No, nosotros somos un refuerzo, pero la principal instrucción los hijos lo reciben de los padres. Así lo estipuló el Señor. ¿Estamos bien? ¿Vamos qué? Ejemplo, instrucción. Vamos con lo que sigue en la segunda parte del versículo 7. Después de que dice: y las repetirás a tus hijos, ¿qué dice? Y hablarás de ellas, ¿pero dónde? Fíjense, fíjense lo que dice aquí: estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, la relación es vital para que tu hijo desee tener lo que tú puedes ofrecerle. Si no hay relación, por más ejemplo que seas
y buen instructor que seas, que estés repitiéndole a tus hijos, si no tienes una buena relación con ellos, ellos no van a querer nada de lo que tú les puedas ofrecer. Por eso es importante tener una relación con ellos y una buena relación con ellos. Y estamos en un mundo en el que casi no hay relación de los padres. Hoy en día trabaja el hombre, luego pero también trabaja la esposa, y el hijo convive menos con sus padres. El hijo está más solo que nunca en la generación de hoy. Y a esta generación la palabra del Señor, vean lo que nos dice. ¿Qué dice? Que debes tener, que la relación con tus hijos es vital. Pero para tener una buena relación, ¿qué dice aquí? Dice, hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Qué tienes que hacer? Estar en tu casa. No estás en tu casa. Tienes que estar en tu casa. Muchas veces privilegiamos el dinero, la posición económica, y no estamos en casa. Para las familias modernas del día de hoy, ¿no? Necesitan trabajar los dos, ok, bueno, pues, pero algo tienen que hacer para estar, porque tienes que estar. No hay mejor maestro, no hay mejor, es más, no hay relación que pueda, hermanos, compensarse con la relación de un padre con su hijo. Y además no hay forma de compensarla después. Tú dices, ya que crezca lo compenso. No hay forma de compensar la relación, ni con regalos, ni con tiempo después. La relación es ahora. Debes estar en casa. Y luego, ¿qué dice ahí? Cuando andas por el camino, tienes que estar con ellos por el camino. ¿Qué significa eso? Salir con ellos a la tienda, salir al helado, llevarlos al parque, ir a las juntas de la escuela, estar con ellos en su camino, en el camino. Tienes que estar con ellos en el camino. Luego dice, ¿qué más? Cuando se levantes y cuando se acuesten. Eso quiere decir, la primera persona que vean cuando se levanten, que sean ustedes, papás. Y la persona que les dé las buenas noches, que sea papá y mamá. Qué importante es que los padres estén. Ese es el resumen de esto, ¿no? Que los padres estén. La ausencia es una característica de la familia moderna, en el mundo occidental, que ya se ha globalizado y que se ve tan normal que los hijos crezcan solos. No es normal. Que sea común no significa que sea correcto. La ausencia es una característica de la familia moderna que debemos, hermanos, superar, cambiar, abrogar, evitar, porque sin relación no hay influencia posible. Los padres deben estar. ¿Ok? Así es que la relación, tiene que haber relación. Tenemos que fomentar la relación de los padres con los hijos. ¿Y quién tiene que tomar la iniciativa? Porque a veces los papás dicen, es que no me habla. ¿Quién es el adulto? Los padres tienen que acercarse, tienen que buscar. Es cosa de los padres, no de los hijos. Los padres tienen que buscar la relación con sus hijos. ¿Vamos 3? ¿Cuáles son? Ejemplo, instrucción, relación. Y vamos con la última. Están en los versículos 8 y 9. ¿Qué dice? Qué interesante estos versículos. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y saben ustedes que por no entender el significado de esta instrucción, los israelitas tomaron esto literalmente. Ellos escribían partes de la escritura, partes de la Biblia en cueros, los cuales cosían en el borde de sus mantos, lo que llamaron las filacterias.
el reclamo de Jesús no es que no las tuvieran, ¿verdad? Pero decía que los fariseos ancheaban, hacían más anchos los dobleces de sus mantos, porque ahí ¿qué quería decir? Que tenían más palabra escrita. ¡Oh, qué santo! Tiene más palabra en su brazo. Y ellos en los postes en la entrada de sus puertas ponían un estuchito, ¿verdad? Con una escritura enrollada. Por eso los judíos, llegando a la puerta de una casa, ¿qué hacen? Besan. Como que hacen algo así, ¿no? ¿A qué es? Al pedazo de escritura que se encuentra en la puerta de su casa. Entonces ellos lo tomaron como muy literal, lo hicieron algo literal, pero ¿eso sería lo que Dios quiere que hiciera, lo que quería que hiciéramos? Más bien tenemos que entender el sentido de lo que está aquí escrito. Vean lo que dice y cómo lo dice. Y las atarás como ¿qué? Como una señal ¿en qué? En tu mano. Una señal en tu mano. Tu mano representa lo que haces, tus obras, lo que haces o dejas de hacer, las decisiones que tomas todos los días. En otras palabras, la palabra del Señor, los estatutos y decretos del Señor deben estar siempre presentes en tu vida. ¿En qué momentos? Cuando tomas decisiones. Como una señal en tu brazo, o sea, en las cosas que haces o dejas de hacer, en las decisiones que tomas. Todos los días tomas decisiones. No dicen por ahí en unas pláticas que dan, hasta cuando no tomas una decisión, ya estás tomando una decisión. Siempre en la vida estamos tomando decisiones. Las decisiones que tomes deben estar dirigidas por los principios de la palabra del Señor. Ahora yo les voy a preguntar, padres, ¿quién debe supervisar que eso suceda en los hijos? Los hijos están creciendo. Un hijo de 7, 8 años tiene la capacidad de tomar decisiones importantes para su vida. Hoy en día se dice que sí, que si el niño tiene una orientación sexual diferente, ¿no?, que él lo puede decidir. Y los papás tienen que respetar la decisión del niño de 8 años. Increíble que esté pasando eso. Cuando los padres son responsables de supervisar, de vigilar, que cada decisión que su hijo toma sea una decisión fundamentada en los principios, en los estatutos, decretos y mandamientos que están en la palabra del Señor. Los papás deben supervisar eso. ¿Qué más dice ahí? Deben estar como frontales en tus ojos, o sea, en las cosas que emprendas, en los deseos que tienes, en los planes que proyectas. Debe de estar la palabra. Fíjense, en cada decisión que tomas y luego en las cosas que proyectas, en tus planes, en tus visiones, en tu visión de la vida. ¿Cuántos hijos pueden tener hoy en día, adolescentes por ejemplo, una visión de la vida? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero cantar. ¿Y por qué quieres cantar? Para ser muy famoso y tener dinero y tener el carro que tiene aquel y tener la mansión según los modelos que tenemos en el mundo. ¿Quiénes son los influencers, los VIPs en el mundo? Very important persons, ¿eh? La gente importante, influyente de nuestro país. ¿Quiénes son? Artistas, deportistas, son los influencers. Y muchas veces nuestros hijos son influenciados por la vida de esas personas importantes, influyentes en el mundo, pero del lado no cristiano. ¿Y qué es lo que ellos buscan? Dinero, fama, posición, influencia. Y cuando tu hijo te dice, yo quiero ser eso para tener eso, ¿qué haces tú? Pues está bien, mijo, que tengas lana, que tengas posición. ¿Es lo que dices? Tienes que dirigir los deseos de tus hijos, su visión de la vida, sus propósitos de la vida los debes dirigir ¿de acuerdo a qué? A la palabra, como frontales en tus ojos. Lo que ves, tu visión, hacia dónde te diriges, debe estar regido por la palabra. Y los padres deben ser regidos por la palabra y vigilar a sus hijos también, porque aquí estamos hablando de eso. Luego, ¿qué más dice? En tu casa, en tus puertas. ¿Qué nos enseña esto?
que ¿dónde se comienza esa influencia? Esos principios se ponen en práctica, ¿en dónde? En casa. Porque no puedes inculcar nada hacia afuera de tus hijos que no estés haciendo en casa. Los principios que tú quieres que tus hijos tengan, los debes poner como una regla en tu hogar. Y no decir, pues yo porque soy grande por eso hago eso. ¿Sí? ¿Cuántas veces sucede eso? Aquí nadie entra a esta casa después de las 9 de la noche. ¿Y por qué llegas tú a las 11 entonces? Y no de trabajar. Entonces, ¿cómo vas a imponer una regla que tú mismo no cumples? ¿Dónde se comienza? En casa. ¿Y a qué nos estamos refiriendo aquí, hermanos? A disciplina. Disciplina preventiva, porque la disciplina correctiva es cuando no se cumple la disciplina preventiva, entonces se aplica la disciplina correctiva para regresar al camino. Aquí estamos hablando de disciplina preventiva, poner reglamentos en casa que nos ayuden a tomar decisiones bíblicas y a tener una visión de la vida que sea bíblica, que persigamos las cosas que Dios quiere que persigamos en esta vida. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Los hijos? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a ser el encargado de supervisar esto en casa? Padre de familia, la tienes difícil, la tenemos difícil, como padres, como abuelos, como bisabuelos, pero esa es la encomienda que Dios nos da. Disciplina preventiva, para que nuestros hijos tomen decisiones correctas, tengan metas correctas y vean que todo eso se comienza desde en la casa, desde el hogar, porque ahí se hace primero. Así nuestros hijos comenzarán también primero en su casa. Su casa estará ordenada de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y podrán entonces ellos exigirle eso o enseñarle eso a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Conclusión. Como podemos ver, Dios ha encomendado a los padres una tarea sublime, preciosa. La de inculcar un carácter santo que glorifica a Dios y que garantice que sus hijos estarán en buenos términos con el Señor todos los días de su vida. Ahora hay que aprender cómo hacerlo. Hay que aprender cómo influir a nuestros hijos correctamente a través de el ejemplo, la instrucción, la relación y la disciplina. Los 4 elementos que la palabra nos enseña que son fundamentales para inculcar un carácter piadoso en la vida de nuestros hijos. Padre, este es el camino que tienes que seguir. Primero, sé un modelo. Segundo, aprende estos principios, tenlos por obra. Debes saberlos para que los puedas instruir en tus hijos a través de la repetición. Repítela. Número 3, tener una relación con ellos. Para tener una relación con ellos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que estar nada más. No tienes que hacerte sus amigos, no, porque tú no eres el amigo de tus hijos, eres papá, mamá. No es que te los hagas amigos, no eres amigo. Eres papá, eres mamá, pero tienes una relación con ellos. Estás ahí en sus momentos buenos, en sus malos, en los difíciles, en los no tan difíciles. En todo momento saben que estás con ellos. Y entonces puedes influirlos. Y por último, disciplina. Tienes en tu casa disciplinas que tú cumples y que en la casa se cumplen, porque esas disciplinas ayudarán a tus hijos a tomar buenas decisiones y a perseguir las metas correctas en la vida. Ya sabemos cuál es el camino que necesitamos seguir como padres que quieren influenciar a sus hijos.